¿Alguna vez te has preguntado cómo los gatos hidráulicos, siendo tan pequeños, pueden levantar pesos tan grandes como un carro? Hola, soy Oscar Reyes y me da mucho gusto saludarles el día de hoy. En este video vamos a hablar acerca del principio de Pascal y cómo podemos usarlo para sacarle provecho. Pascal fue un científico francés que nació en 1623. Pascal realizó varias investigaciones acerca de la presión en los líquidos. Tanto así que la unidad que usamos para medir la presión se llama Pascal en su honor. El principio de Pascal nos dice que si tenemos un recipiente lleno de agua, solamente agua, nada de aire, y a este recipiente lo sellamos, y yo le aplico una fuerza sobre la superficie del recipiente, por ejemplo aquí, yo al aplicar esta fuerza se está sintiendo en todas las direcciones de toda la superficie del recipiente. Eso es lo que nos dice el principio de Pascal. Vamos a ver un ejemplo más práctico. Imaginemos que nosotros tenemos un recipiente y ese recipiente nosotros lo dividimos en 8 partes o superficies iguales. Imaginemos que a una de esas superficies yo le aplico una fuerza de 4 newtons. Hay que recordar que la fuerza se mide en newton. Entonces, si yo aplico una fuerza de 4 newton a esta superficie, en las otras superficies, en las otras 7 partes, también voy a sentir esa fuerza de 4 newton. 4 newton aquí, 4 newton acá, acá y acá. Como pueden ver, es en todas las direcciones del recipiente. Si yo sigo aplicando una fuerza, o la fuerza sigue aumentando, mejor dicho, esto al final, la suma de todas estas fuerzas pueden hacer que el recipiente explote o colapse. Repito, este principio aplica para todos los líquidos. Aquí fue donde Pascal se dio cuenta de qué pasa si todas estas fuerzas, la suma de todas estas fuerzas, nosotros la usamos para poder levantar o mover algunos objetos. Ese es el principio de las prensas hidráulicas o los gatos mecánicos que usamos para levantar los carros. Las prensas hidráulicas por lo general son un recipiente que está herméticamente sellado y dentro tienen un líquido, generalmente aceite. También tenemos dos émbolos que suben y bajan dependiendo la fuerza. Normalmente uno es más pequeño y el otro es uno más grande. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos un émbolo pequeño y acá tenemos un émbolo grande, por ejemplo el doble del pequeño, entonces la fuerza que le apliquemos al pequeño se va a sentir al doble en el émbolo grande. Si el émbolo grande fuera 3 veces mayor que el émbolo pequeño, entonces la fuerza que yo le aplique al pequeño se sentirá 3 veces de este lado. Y así si le aumento sucesivamente el tamaño o la superficie de este émbolo. La gran mayoría de los problemas que conllevan el principio de Pascal tienen el siguiente mecanismo o la siguiente estructura. Tenemos una prensa donde tenemos que calcular la fuerza de entrada, la fuerza 1 o la fuerza de salida, que es la fuerza 2. O nos puede preguntar también cuál es el área del émbolo pequeño o cuál es el área del émbolo más grande, área 1 o área 2. Es muy importante recordar para este tipo de problemas, como ya dijimos, la fuerza se mide en newton y el área se puede medir en metro cuadrado o también se puede medir en centímetro cuadrado, pulgada cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es tomar en cuenta que si en A1 tenemos metro cuadrado, en A2 tenemos que usar metro cuadrado. Si en A1 usamos centímetro cuadrado, en A2 tenemos que usar también centímetro cuadrado. Es decir, siempre tenemos que usar la misma unidad en ambos casos. La fórmula que nos relaciona todo lo que acabamos de decir con anterioridad es la siguiente. F1 entre A1 es igual a F2 entre A2, donde F1, ya dijimos, es la fuerza de entrada, A1 es el área o la superficie del émbolo más pequeño, F2 es la fuerza de salida y A2 es el área o la superficie del émbolo más grande. De igual manera, aquí te dejo el despeje de esta misma fórmula, pero para cada una de las 4 variables. Vamos a resolver un sencillo ejercicio con lo que acabamos de aprender. Imaginemos que tenemos la siguiente prensa hidráulica. Tenemos un émbolo de 10 centímetros cuadrados y un émbolo más grande de 1 metro cuadrado. Fíjense bien que son dos unidades de superficie distintas. Entonces tenemos que hacer una conversión para que sea la misma unidad en ambos casos.
podemos convertir centímetros a metros o en su defecto metros a centímetros, lo que se nos haga más fácil. En este paso podemos observar la conversión que yo utilicé de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Este procedimiento lo puedes checar en el video de factores de conversión. Aquí es muy importante tomar a consideración que 100 centímetros son igual a 1 metro. Sin embargo, centímetros cuadrados, es decir, 100 centímetros cuadrados, no es igual a 1 metro cuadrado. Este es un error muy común que he observado al momento de revisar estos problemas. Para tomarlo en consideración, 1 metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Esa es la conversión que debemos estar usando. Otro punto importante a considerar es que en algunos problemas, para ser un poco más difíciles, en vez de darte el área, te pueden dar el lado, si es un cuadrado. O también te pueden dar el diámetro o el radio, si la superficie es un círculo. Entonces, aquí es importante que tú busques cuál es la fórmula necesaria para calcular el área según la figura. Tenemos entonces dos superficies y tenemos una fuerza 1 que necesitamos calcular. La fuerza número 2 va a salir por este lado, sin embargo no nos está diciendo nada, solamente que esta fuerza que está subiendo debe ser suficiente para elevar a una persona que tiene una masa de 80 kilogramos. Recordarán de videos pasados que en este caso tenemos que calcular el peso de la persona. El peso de la persona se calcula multiplicando la masa por el valor de la gravedad. En este caso el peso entonces es la fuerza 2. Primero necesitamos calcular la fuerza 2 para posteriormente calcular la fuerza número 1. Ahora sí, nos vamos al último paso, finalmente con la fórmula del principio de Pascal. Aquí están las 4 variables que tenemos ya en nuestro diagrama, sin embargo nos falta 1, la F1, es decir, la fuerza de entrada. Entonces, ya una vez que despejamos para esta, ya nada más sustituimos la fuerza de salida, que es el peso de la persona, el área ya convertida en metro, el área del émbolo pequeño, el área del émbolo grande, multiplicamos y dividimos. Y finalmente nos da una fuerza de entrada de 0.784 Newton. Esa fuerza es la necesaria para levantar a una persona de 80 kilogramos. Por mi parte esto ha sido todo. Te agradezco bastante que hayas visto este video. Si consideras que esta información te es útil para resolver problemas futuros, te invito a considerar suscribirte. Recuerda que en la parte de abajo estaré dejando las referencias en formato APA de la información que usé para este video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Saludos!